Vamos a leer nuestras Biblias, mis hermanos, entonces, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 2, y en esta ocasión nos corresponde meditar del versículo 1 al 11. Así que ustedes me siguen ahí con la lectura, por favor. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en los que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. Acompáñame en una corta oración. Bendito Dios, Padre nuestro. Señor, gracias porque hemos podido adorarte y proclamar tu grandeza. Hemos podido proclamar tu fidelidad, tu amor, tu cuidado hacia nosotros como tu pueblo, Señor. Queremos en estos momentos rogarte, Señor, que tú bendigas tu palabra, que tú nos des un corazón dispuesto, bendito Señor, un corazón receptivo a tu voz, y que, Señor amado, tu Espíritu Santo nos ayude a aplicar tu palabra a cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra necesidad, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te alabamos y te bendecimos, Dios de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, si ustedes recuerdan, en nuestro estudio el apóstol Pablo, desde el capítulo 1, a partir del versículo 18 en adelante, ha venido mostrándonos esa decadencia en ascenso de la vida del hombre al no tener en cuenta a Dios. Pues el hombre, en lugar de tomar en cuenta a su Creador, en lugar de reconocerlo como su Señor, por medio de esa evidencia que Dios ha dado en la creación, es decir, que el hombre mira la creación, mira las estrellas, los cielos, y puede tener una evidencia de que hay un Creador, y en lugar de reconocerlo, el hombre, envanecido en su pecado, le dio la espalda a Dios. Y es por esa persistencia de sus pecados y de no haber tomado en cuenta a Dios, entonces, que Dios le dio la espalda. El Señor, dice, los abandonó, los entregó a una mente reprobada, a una vida completamente separada de su presencia. Y es precisamente por causa de esa persistencia en pecar y de vivir una vida completamente apartada de la voluntad de Dios, desde el principio, que Dios entonces dio a conocer su ira. Dios dio a conocer, reveló su ira contra el pecador. Ahora, mis hermanos, eso es así desde el principio, pero hoy, en nuestros días, no ha dejado de ser así. Incluso, mis hermanos, las mismas autoridades que nosotros tenemos impulsan a la humanidad para que vivan de una manera que desagrade a Dios. Por eso hoy en día tenemos leyes en los gobiernos que aprueban el aborto, el homosexualismo y la inclusión y todo este tipo de temas. Incluso, no solamente las aprueban, sino que ellos también las practican, muchos de ellos, ¿verdad? Y no es de extrañarnos entonces cómo está nuestra sociedad en nuestros días. Ahora, en el texto que a nosotros nos toca meditar el día de hoy, vamos a notar, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo, después de haber hecho una descripción general de la humanidad, después de él haberse dirigido a los judíos religiosos, después de haberse dirigido a los griegos, hombres pensadores, hombres filosóficos, y a todo gentil en general, él va a pasar aquí a describir a un personaje que podemos llamarlo un personaje ficticio del apóstol Pablo. Es decir, en aquella época las cartas se leían a toda la audiencia que estaba allí, se leía la carta entera.
Y al estos hombres escuchar todo esto que Pablo ha venido diciendo y que por esto Dios va a juzgar a la humanidad, estos hombres, o este hombre a cual Pablo se dirige de una manera ficticia, que lo va a mencionar aquí, es aquel hombre que dice, bueno, es verdad, esos hombres malvados que practican el homosexualismo, que practican el lesbianismo, que practican todo este tipo de cosas, ellos merecen ser castigados. Ellos merecen la ira de Dios. Es verdad, Pablo, hay que hacerlo de esta manera. Pero en este texto como que Pablo se da la vuelta, se gira y mira a esa persona que está como aprobando lo que Pablo está diciendo y se dirige a la persona moralista. Al moralista que dice, yo no he hecho ningún mal, yo me considero una buena persona. Ellos merecen el castigo, yo no. Yo estoy bien delante de Dios. Entonces Pablo gira su mirada en ese momento y se dirige a esa persona. Y esto es lo que encontramos en nuestro primer punto de esta tarde. Tu moralismo no te justifica delante de Dios. Mire lo que dice en el versículo 1 y 2 el apóstol Pablo. Pablo se gira después de haber dado su sentencia al judío, después de dado su sentencia al griego, a todo gentil, se gira y dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Muy seguramente, mis hermanos, sé que a ustedes tal vez les habrá pasado que al momento de compartir el evangelio a una persona y esta persona escuchar que Dios va a venir a castigar a esta humanidad por causa del pecado, por causa de todo lo que está viendo, esa persona le dice, bueno, yo soy una buena persona, yo me considero alguien que no ha matado, no ha robado, no ha hecho nada de malo. Y yo creo que eso sí se merecen el castigo. Hombres como Osama Bin Laden, hombres como Hitler, que mataron a tanta gente, ellos sí merecen ser castigados. Pero yo no robo, yo no he violado a nadie, yo no he matado, yo no he secuestrado, como esos hombres sí lo han hecho. Y comienzan a apuntar el dedo y a juzgar a esas personas. Y dicen, ellos sí merecen ese juicio. Esa persona moralista dice, es más, yo me considero una buena persona a tal punto que soy incluso mejor que aquellos que van a la iglesia a golpearse el pecho todos los domingos. El problema es que en esta supuesta superioridad y autoconfianza en sí mismo, al señalar con el dedo a los demás, ellos se están condenando a sí mismos porque delante del Señor todos somos iguales. Todos somos pecadores. Por ejemplo, existen personas que a lo mejor no son ni siquiera cristianos, pero tienen un buen hogar. Hay esposos que son fieles a sus esposas, tienen sus hijos, son hombres que trabajan, hombres responsables, tienen un buen hogar, tienen una buena familia respetable que ante los ojos de los demás es incluso admirable de verlo, ¿verdad? El esposo puede lucir como un hombre íntegro que nunca ha engañado a su esposa y todo decir, mira, qué bien, ese hombre es fiel. Pero ¿qué nos recuerda el Señor en el Sermón del Monte en Mateo 5, versículo 28? El Señor dice que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. A lo mejor tú nunca mataste a nadie, ni con tus propias manos, y a lo mejor crees que tú eres mejor que el que se ha matado, o el que ha violado, el que ha hecho algún mal. Pero mira lo que dice el Señor en Mateo 5, 22. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o tonto o estúpido, que es la traducción de esta palabra, quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, nosotros, mis hermanos, podemos seguir poniendo aquí ejemplos de todos los pecados y faltas que muchas veces nosotros acusamos y apuntamos con el dedo a los demás y que nosotros mismos no nos vemos, ¿verdad? Porque nosotros no somos como ellos, pero delante de Dios, una vez más, no hay ni un justo, no hay ni siquiera uno. Y en lo que tú juzgas, te estás condenando a ti mismo, dice el Señor. Yo ruego al Señor, mis hermanos y amigos que están aquí hoy y que nos escuchan,
Que a nosotros no nos pase como ese fariseo de la parábola que nos cuenta en el Evangelio de Lucas. Ustedes recuerdan, en Lucas 18 el Señor cuenta una parábola para darle un poquito más de ilustración a este pensamiento. Mire lo que dice ahí en Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí están los moralistas y también los religiosos, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, diciendo: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. Yo no soy ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni aun como este publicano que está aquí al lado mío. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se jactaba este hombre en su propia justicia de ser alguien más que los demás. Pero mire lo que dice el versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Mire la respuesta de Cristo en el 14. Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así como este fariseo, mis hermanos, hoy día hay muchos que confían en su propia justicia, diciendo: yo soy bueno, y creen que cuando llegue el día del juicio final, cuando estén delante de Dios, Dios les va a tomar en cuenta su propia justicia y les va a pasar por alto sus pecados. Amigo mío, no te confíes en tu propia justicia, porque esto te puede llevar a ver por encima del hombro a los demás. Esto te va a llevar a sentirte superior a los demás, incluso a menospreciarlos, porque ellos no son como tú. Porque moralmente hablando tú te consideras mejor, pero ya hemos visto que delante del Señor, delante de los ojos de Dios, todos somos iguales, porque Dios juzga no según las apariencias, sino según el corazón. Y por eso el versículo 2 nos dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y para esto, mis hermanos, yo quiero que piensen en esto. Cuando una persona es acusada por algún delito, esa persona es llevada o presentada delante de un tribunal, delante de un juez. Pero para que este juez dicte una sentencia en contra de esa persona, necesita de evidencias que evidencien que esa persona ha hecho tal delito, pero también necesita de testigos que hayan visto que esta persona haya hecho tal cosa, ¿verdad? Y en base a esa evidencia y en base a esos testigos o testimonios, entonces el juez dicta una sentencia para aquella persona que ha sido condenada. Sin embargo, no es así para con Dios. El Señor nuestro Dios, mis hermanos, no necesita de testigos, no necesita de evidencias para condenar a nadie, porque Dios lo conoce todo. Aún el más íntimo pensamiento que sale de nuestra mente está delante de la presencia de Dios. Mire lo que nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. El punto aquí, mis hermanos, es que Dios como juez tiene todas las evidencias en nuestra contra. Nadie va a poder presentarse delante de Dios queriendo por su propia justicia agradarle a Él. El Señor tiene todas las evidencias y todo ser humano está sentenciado, condenado justamente en el día del juicio final delante de Dios. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, el por qué hacemos lo que hacemos, el por qué estás aquí hoy día. ¿Cuál fue tu intención al venir aquí? El Señor lo conoce todo. Lo que tú estás pensando ahora mismo. Dios es el único que ve lo que tú haces cuando estás a solas. Dios es el único que ve lo que tú miras en tu teléfono cuando estás a solas.
Lo que escuchas cuando estás oyendo la música que te gusta, lo que estás viendo en la televisión, Dios lo conoce todo, no se escapa nada de su presencia. Ahora, pensando en esto, mis hermanos, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, pero demos gracias a Dios que la gente no puede oír nuestros pensamientos. ¿Usted se imagina estar ahí sentado y tener al de al lado y que esa persona pueda leer o escuchar sus pensamientos, decir, pero qué sermón tan aburrido, otra vez nos van aquí a hablar de algo? O que esa persona está diciendo, ahí llegó ese hermano que me cae mal y me va a tocar saludarlo hoy día otra vez. O mira esa hermanita cómo vino vestida de tal manera que comenzamos a tener malos pensamientos en nuestra mente. Gracias a Dios que aquí en este salón nadie puede leer nuestros pensamientos. Pero Dios sí los puede leer. Dios sí conoce estas cosas. Y nosotros debemos andar con cuidado incluso de lo que pensamos, mis hermanos. Porque Dios no mira, como dije, la apariencia. No importa que tú tengas una apariencia de piedad. Dios mira el corazón, lo que hay verdaderamente ahí adentro. Ahora, considerando este primer punto, pasemos a un segundo punto, que es la gran bondad que nos guía al arrepentimiento. La gran bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento. Dice el apóstol Pablo en el versículo de 3 al 5, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En este punto, mis hermanos, el apóstol Pablo vuelve nuevamente su mirada al fariseo religioso, ya que ellos eran expertos en juzgar las apariencias de los demás y ellos se jactaban de una vida perfecta de obediencia a la ley. Y ellos pensaban que por sus propios esfuerzos y por sus propios méritos, por su religión y los ritos que ellos hacían, hallaban algún favor especial delante de Dios y que iban a escapar del juicio de Dios. Y prácticamente lo que les dice el apóstol Pablo a estos fariseos es, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? ¿Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los demás y haces lo mismo, que vas a escapar del juicio de Dios? En aquellos tiempos, mis hermanos, relacionaban mucho las enfermedades o las calamidades que una persona pasaba con el pecado. Es decir, cuando una persona pasaba por una calamidad, por alguna enfermedad en su cuerpo, rápidamente ellos decían, esa persona debió haber pecado para que esté pasando por tal cosa. Ustedes recuerdan cuando el Señor sanó al ciego de nacimiento, dice que los fariseos vinieron a buscarlo y le dijeron, unos que estaban allí, de los discípulos, le dijeron, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él haya nacido ciego? Porque lo relacionaban con el pecado que ellos hacían. Por ejemplo, los amigos de Job también cometieron un error al acusar a Job, diciéndole que tal vez él había pecado o que tal vez él había hecho algo que era indebido delante de Dios y que por eso le estaba pasando por esa calamidad tan grande por la que él estaba atravesando. Sin embargo, mis hermanos, nosotros también sabemos que existen personas como los fariseos y aún como cualquier persona moralista o cualquier otra persona que han pecado en contra de Dios, pero no les ha acontecido nada en esta vida. Esas personas han vivido una vida, podemos decir, entre comillas, tranquila, han muerto y nadie los ha condenado, nadie los ha juzgado. Pero esto no los va a librar del juicio que vendrá cuando estén delante de la presencia de Dios, mis hermanos. Podrán haberse librado de este juicio terrenal, pero no van a poderse librar del juicio delante de Dios. Dios no se hace de la vista gorda. Este pasaje es bastante claro y nos dice que nadie va a escapar del juicio de Dios. Pero por otro lado, si nos ponemos a pensar nosotros mismos interiormente, ¿por qué Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros? ¿Por qué Dios no nos ha permitido tal vez terminar como personas que conocemos sumidas en sus pecados, sumidos en sus vicios como drogadicción, alcoholismo o cualquier otro tipo de calamidad que ha venido? Te pones a pensar en esto, ¿por qué? Por ejemplo, nosotros tenemos amigos que tal vez han pasado por ese tipo de cosas y uno se pone a pensar y dice,
el Señor me ha librado de eso, pero ¿por qué el Señor lo ha hecho? Porque yo podía haber también terminado de esa manera si hubiera persistido en pecar, si el Señor no me hubiera alcanzado. El apóstol Pablo hace una declaración maravillosa acerca del carácter de nuestro Dios, que nos ayuda a entender el por qué quizás tú y yo no hemos terminado de la misma manera. Dice en el versículo 4, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Moralista y religioso, si tú no has sufrido las consecuencias de tus pecados, no es porque Dios permite en ese sentido o apruebe lo que tú estás haciendo. Es porque Dios ha sido benigno y paciente, misericordioso contigo, y Él está esperando en esa longanimidad, en ese tiempo prolongado que el Señor te ha dado de vida, para que tú reconozcas esa bondad y para que te arrepientas de tus pecados. Porque su longanimidad, su benignidad y bondad nos guían al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios, mis hermanos. Si nosotros, el Señor no nos ha castigado, no nos ha quitado la vida, en cierta manera, es porque Él tiene misericordia de nosotros. Y en esa longanimidad, en esa bondad, Él espera que tú reconozcas, Señor, no merezco estar con vida. Sin embargo, tú me permites. Y no solamente me permites tener vida, sino también bendices tal vez mi vida de alguna manera, con trabajo, con salud, lo que sea. Porque de esa manera se muestra el amor y la gracia de Dios. Ustedes recuerdan, mis hermanos, por ejemplo, lo que les pasó a Ananías y Zafira al inicio de la iglesia primitiva. Vaya conmigo al texto en Hechos capítulo 5 y vamos a mirar este pasaje. Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír esto, Ananías cayó y expiró, es decir, murió. Yo tengo una pregunta para nosotros hoy día, mis hermanos. ¿Por qué Dios no nos ha quitado la vida, así como Ananías y Zafira, cuando hemos pecado? Cuando hemos mentido, cuando hemos engañado, cuando hemos sido infieles, cuando nos hemos airado. ¿Por qué no nos ha quitado la vida el Señor? ¿Será acaso porque somos más buenos que los demás? ¿Será acaso que los otros sí se merecen y nosotros no? No, mis hermanos. Es porque Dios en su benignidad, paciencia y longanimidad quiere guiarte al arrepentimiento. Mire lo que dice 2 de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y Pedro está aquí hablando de la venida del Señor, de la segunda venida de Cristo, que el Señor pronto va a volver y que todo esto quedará destruido, este mundo quedará devastado y el Señor hará cielo nuevo y tierra nueva para que habiten sus hijos. Y dice Pedro aquí, el Señor no retarda su promesa, que va a hacer esto, que va a venir el juicio de Dios a esta tierra, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la bondad de Dios, mis hermanos. Y en el versículo 14, en el mismo capítulo, dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles y en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Es para salvación. Si el Señor no te ha permitido pasar por ese tipo de cosas, por calamidades, o no te ha llevado aún más allá, es porque el Señor tiene paciencia. Es porque el Señor es bueno y misericordioso. Estos fariseos religiosos, al no verse como pecadores, al no verse como hombres necesitados de la gracia de Dios, pensaban que eran los otros los que necesitaban esto y no ellos. Eran los otros los que necesitaban buscar de Dios y buscar el arrepentimiento en sus vidas, porque ellos en su propia justicia estaban supuestamente bien delante de Dios. Y de esta manera solamente estaban menospreciando la bondad del Creador hacia sus vidas, mis hermanos. Y lo que era aún peor, dice Pablo, que estaban atesorando ira para el día de la ira. Y esto es algo irónico porque
cuando uno atesora algo, uno atesora porque quiere guardarlo, porque es algo que tal vez te beneficie en algo, ¿verdad? Cuando uno atesora, yo qué sé, tú guardas tesoros, joyas, cualquier cosa. Tú lo atesoras porque tú lo estás guardando porque te va para un beneficio. Pero estos fariseos estaban atesorando ira para el día de la ira. Por su corazón no arrepentido, por su corazón pecaminoso, por no acercarse y reconocer que delante de Dios también son pecadores. Imagínate eso. Por eso les dice el apóstol Pablo en el versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme a sus obras. Por si se te ha olvidado, o por si aún no lo sabías, yo quiero recordarte lo que el texto de hoy nos recuerda, que Dios ha establecido un día en que va a derramar su ira sobre esta humanidad, su ira sobre la humanidad perdida a causa de sus pecados, la cual le ha dado la espalda a Dios y ha decidido adorar a la creación antes que al Creador. Ya esto el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, lo dijo en el capítulo 1. Nosotros en el capítulo 1 de la carta de Pablo a los Romanos vimos que en el Evangelio se revelaba la justicia de Dios para salvación, la justicia que es Cristo, ¿verdad? Él lo dio a conocer por medio de Cristo. Y a todo aquel que ponga su confianza en Él, su fe en Él, será declarado justo delante de Dios, librado de esa ira que ha de venir a la humanidad. Pero el apóstol Pablo también nos recordó que por medio de ese evangelio se revela o se da a conocer también la ira de Dios. ¿Por qué el hombre necesita ser salvado? ¿Por qué el hombre necesita la justicia de Cristo? Porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres en esta tierra, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 18. Y en los versículos 7 y 8 de nuestro pasaje, el apóstol Pablo nos dice cómo será el pago o la retribución que el hombre va a recibir cuando el Señor venga. Mire lo que dice el versículo 7 y 8 de nuestro pasaje. El Señor dice, dará vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. De esa manera es que el Señor va a venir a retribuir a la raza humana, mis hermanos. ¿Estás buscando vida eterna? ¿Estás perseverando en hacer el bien cristiano? ¿Estás buscando en amar a Cristo y glorificar su nombre en esta tierra y buscar su gloria? Entonces vas a recibir vida eterna por parte de nuestro Señor. Y esa será la evidencia, de hecho, de que tú estás o que tienes la vida eterna. Porque perseveras en hacer el bien, porque los frutos que el Señor nos ha dado a nosotros como cristianos es hacer el bien. Y eso es el fruto de que tú verdaderamente has sido salvo, justificado delante de Dios. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, a los que retienen la verdad de Dios, a los que no quieren escuchar y son duros de corazón y se justifican a sí mismos en sus propias obras, pensando que esto les va a traer algún favor delante de Dios. Dicho esto, pasemos entonces a un último y tercer punto, y es la imparcialidad de Dios en su justicia. La imparcialidad de Dios. Versículo 11 dice, porque no hay excepción de personas para con Dios. No hay excepción de personas para con Dios. En este versículo 11, mis hermanos, nosotros tenemos el principio por el cual viene el juicio de Dios sobre todo ser humano, sin importar sus orígenes, sin importar su estatus social o religión. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que Dios no hace diferencia al momento de juzgar entre unos y otros, porque Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Este, mis hermanos, es uno de los grandes principios que nosotros encontramos en toda la Escritura. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 10, en el versículo 17 leemos, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni recibe sobornos. Ese es Dios, un Dios imparcial, que no tiene favoritismos. Simón Pedro se dio cuenta también esto en el Nuevo Testamento cuando entró a la casa de Cornelio. ¿Recuerdan
el Señor le manda a la casa de Cornelio, un gentil. Los judíos no se juntaban con los gentiles, pero cuando el Señor le manda ya a Pedro, él se da cuenta entonces que no hay distinción para con Dios. Dios salva a los judíos, Dios salva a los griegos, Dios salva a los romanos, a los ecuatorianos, a los peruanos, a los hondureños, a todo el mundo. Que ponga su confianza y su esperanza en el Señor y Salvador Jesucristo. Para Dios, mis hermanos y amigos, no hay favoritos. No importa tu nacionalidad, no importa tu moralidad, no importa tu religión, todos los hombres son iguales delante de Dios. En ese sentido, alguien ha dicho que la justicia debería tener los ojos vendados para no ver la diferencia entre el rico y el pobre. Lamentablemente nosotros sabemos que en esta tierra no es así. Aún los jueces son corruptos y se dejan sobornar y muchas veces hacen preferencias también, porque son jueces corruptos y malvados. Mas no así para con nuestro Dios, el juez justo. Y en ese sentido, mis amados hermanos, pertenecer a una membresía de una iglesia local, pertenecer a una buena familia o ser un ciudadano destacado no le da a ninguno la ventaja de estar bien delante de Dios. No te da la ventaja delante de Dios. Aquí la cuestión verdadera, importante para que nosotros podamos meditar en esta tarde es: ¿tienes a Jesús como tu Salvador? ¿Has depositado en Él toda tu confianza para ser declarado justo delante de Dios? Esa es la pregunta importante que tú debes responder en tu corazón. ¿Estás confiando en tus obras? ¿Estás pensando que por ser una persona moralmente buena tienes algún favor delante de Dios? ¿O has depositado tu confianza en la justicia de Cristo, que es la única que te va a librar del día de la ira? Mire lo que dice Pablo unos capítulos más adelante, en el capítulo 3, versículo 20 al 26. Y vamos a ir terminando. Dice: pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción. Una vez más, dice Pablo aquí, no hay distinción. Pues todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios lo ofreció a Cristo como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen la fe en Jesús. Más claro que eso no puede estar. Aquí el apóstol Pablo nos dice todo para que nosotros podamos entender. La única manera de ser librado de este justo juicio de Dios que vendrá a la humanidad es si tú has depositado tu confianza en Cristo, si has sido justificado delante de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Según el versículo 16, que seguramente lo veremos más en profundidad de aquí a 2 semanas, el juicio de Dios vendrá a toda la humanidad por medio de Jesucristo. Este juicio, mis hermanos, es parte importante del mensaje del Evangelio y debe ser anunciado a toda persona que tú le predicas el Evangelio. Cuando tú compartes el Evangelio debes compartir el lado A y el lado B, no solamente el lado A. Las personas deben saber que Dios está airado contra el pecador. Ese mensaje de Cristo te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida es un poco ambiguo. Dice Pablo que la ira de Dios está contra el pecador todos los días. Y la ira de Dios es una ira santa y en esa ira Dios expresa su amor, como un padre cuando está enojado, cuando su hijo está yendo por mal camino y quiere corregirlo para que vuelva al camino. Eso es lo que hace Dios, mis hermanos. Pero el rechazo de este glorioso evangelio es algo horrible que merece la mayor condenación por ser el rechazo de la ley más sublime, la ley del amor expresada por Dios en la entrega de su único Hijo para salvación del pecador. No habrá más oportunidad cuando te presentes delante de Dios. Es hoy el día y hoy el momento en que tú debes decidir si confías en la justicia de Cristo o sigues confiando en tus propias obras y en tu propia justicia. Quiera Dios que puedas meditar en tu corazón y nosotros
los que hemos sido salvos, los que hemos sido ya justificados delante del Señor, que el Señor nos pueda guardar para no seguir pecando deliberadamente, para no seguir ofendiendo a nuestro Dios, porque si hemos conocido la verdad y continuamos pecando, el texto de Hebreos que leímos dice, ya no queda ningún sacrificio que cubran esos pecados, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego consumidor que vendrá sobre todos sus enemigos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, y nos ayude a glorificar su nombre, viviendo una vida justa y santa delante de Él. Amén. ¿Qué les parece si oramos y damos gracias a Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. Nosotros podemos decir con toda confianza, Señor, que si hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. Y no nos amaste porque éramos buenos, no nos amaste porque había algo bueno en nosotros. Nos amaste por pura misericordia y bondad, por pura gracia, Señor. Y diste a tu Hijo para pagar la deuda de nuestros pecados, porque nosotros debíamos haber muerto en esa cruz. Señor, gracias por justificarnos, gracias por perdonarnos, gracias por darnos una nueva vida en Cristo, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos traer gloria a tu nombre, Señor. Y si en esta tarde hay alguna persona, Señor, que aún no ha depositado su confianza en ti, yo quiero rogarte, Señor, que tú traigas convicción de pecado, que tú traigas arrepentimiento, que tú le ayudes a considerar, Señor, esa bondad, esa longanimidad, esa paciencia que tú has tenido hasta ahora, y que no has derramado tu ira sobre esa persona, sino que le has mostrado justamente bondad y paciencia, y esa bondad y esa misericordia, Señor, los guía al arrepentimiento, los guía a la cruz de Cristo al considerar tu gran amor y bondad, bendito Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendito Dios, y te rogamos que tú continúes bendiciendo nuestras vidas, obrando en nuestros corazones, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor les bendiga.